Dantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana. Dos eventos importantes signan esta madrugada del lunes 12 de agosto. Por un lado, los pronunciamientos hechos ayer por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, reconocido por más de 50 países, Juan Guaidó, en relación a eventos políticos que se esperan se produzcan hoy en el marco de la IRRIT, Asamblea Nacional Constituyente. Y en segundo lugar, también muy importante, muy destacado, los resultados electorales en Argentina, que si bien no son las elecciones presidenciales, subrayo, no son las elecciones presidenciales, son unas elecciones muy importantes, las llamadas PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, una suerte de gran elección primaria en la que todos los partidos eligen a sus representantes y voceros, y una medición de fuerza muy importante, donde hubo un resultado adverso, claramente adverso al presidente Macri. Vamos a conversar sobre estos elementos con el analista político Ricardo Sucre Heredia. Primero escuchemos unos segundos parte de lo que dijo anoche el presidente Guaidó. Escuchemos. Y que estemos preparados e informados de los próximos acontecimientos a nivel nacional y de lo que ha significado para el régimen. Quiero decir con mucha responsabilidad que hemos recibido información importante sobre las pretensiones de una nueva locura en la cual ya hemos visto a una dictadura, a un régimen que no tiene escrúpulos, que pretenden clausurar ilegalmente el Parlamento venezolano. Por eso la convocatoria del día de mañana, de manera casi irregular, a la ANC, sabemos que solamente la convocan cuando van a perseguir, cuando van a llenar inmunidades parlamentarias. El día de mañana pretenden desde disolver el Parlamento, convocar ilegalmente elecciones parlamentarias o incluso también perseguir masivamente diputados. Esto es importante que lo sepa el mundo. En este momento, hoy no tenga esta ola de decisión política al interno del régimen, en la cúpula del régimen, el estamento militar. Hay quienes creen que repitiendo la misma fórmula de siempre, los mismos errores, debemos decirlo, lograrán algo distinto. Y hay quienes tienen algo más de sentido en este momento en el régimen. Hay que, además, recordar algo. Hace 2 años lo intentaron. En el 2017 intentaron adelantar una elección para el 2018. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado para el régimen? Pero en parte de las palabras, un fragmento de las palabras del presidente encargado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional. En síntesis, denuncia 3 cosas. Primero, un intento de disolver el Parlamento que estaría planteado para el día de hoy. En segundo lugar, la convocatoria irregular de elecciones para la Asamblea Nacional. Y en tercer lugar, alerta sobre una masiva persecución de parlamentarios, de integrantes de la Asamblea Nacional. Sobre este primer tema quisiéramos conocer el análisis, repito, de Ricardo Sucre Heredia. Ricardo Sucre Heredia es analista político, es comunicador social también y dirige su propia firma de análisis y consultoría. Ricardo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Buenos días, Jesús. Gracias por la invitación y bueno, compartir con tus oyentes. Mira, sobre el primer punto que planteas, yo te diría que eso tiene, vamos a decir, un análisis requiere más estratégico y uno más inmediato, vamos a llamarlo así. El análisis que llamamos estratégico es
que lo que plantea Guaidó evidentemente no se puede, no se descarta, pues no puede descartar ninguna de las tres cosas que él planteó a la luz de lo que ha dicho el propio gobierno, a la luz de los tweets que ayer publicó Diosdado Cabello, y eso, vamos a decir, eso se sabrá hoy. Yo siempre he pensado que el gobierno frente a la Asamblea Nacional ha tenido como altas y bajas, ¿no? En un principio quiso adelantar elecciones para este año. Yo creo que después pues desistió de la idea, la planteó para el 20 como corresponde, pero creo que su idea era el 20 comenzando el primer trimestre. Y creo que ahorita regresa a la idea, si eso que plantea Guaidó, vamos a decir, pues se concreta, o algunas de esas opciones, por supuesto, plantea de nuevo una opción de ir contra la Asamblea Nacional para, como respuesta al tema de las sanciones, pero también, bueno, más allá de más detrás de esa respuesta a las sanciones está el tema, bueno, ¿qué hacemos vamos a decir, qué hacemos con esta situación que estamos viviendo, que el gobierno en los zapatos del gobierno, qué hacemos con esta situación donde tenemos una Asamblea Nacional que está tomando decisiones, que no podemos de alguna manera hacerle contrapeso? Entonces creo que la excusa o el motivo de las sanciones entra en eso. Y el segundo motivo que te comento es como más coyuntural, más del momento. Bueno, aquí también se está en una dinámica de posiciones, pues se está en una dinámica como de jugando las mejores, vamos a decir, o mostrando lo mejor que se tiene de estrategia, bueno, para poder o mantener ese proceso que está paralizado o poder generar un resultado político bueno a favor de los grupos. Hay que recordar que cuando Trump firmó la orden ejecutiva, la primera reacción del gobierno fue muy a la defensiva, ¿no? Fue una reacción muy, esos primeros, vamos a llamarlas 24 horas o 48 horas, fue una reacción muy defensiva, fue una reacción que los tomó por sorpresa, pero después pasaron una ofensiva con una serie de actividades, el discurso de Maduro el sábado, el tuit de Padrino López, lo que dijo Delcy Rodríguez, Cabello en su programa. Entonces más bien se pasó una ofensiva. Y yo creo que Guaidó también, bueno, observa que, oye, el gobierno pasa una ofensiva, también la oposición tiene que pasar una ofensiva, porque si no el espacio lo va a llenar el gobierno, el espacio, vamos a decir, con el tema de las sanciones, que es un tema muy delicado, muy espinoso, que tiene muchas cosas. Entonces también esto puede responder, bueno, aquí viene ya la ofensiva de la oposición, bueno, entonces viene la ofensiva con un planteamiento, una denuncia, viene la ofensiva también creo que Guaidó accedió, porque yo creo que él no lo tenía claro, accedió a la idea del gobierno, vamos a llamarlo paralelo, del gobierno simultáneo, que creo que también lo anunció ayer, bueno, yo creo que entonces se prepara también una ofensiva, bueno, para recuperar espacio y bueno, y aquí estaremos en ese juego de presión de los dos, a ver si alguno cede o si es la batalla final o si es algún elemento para volver a ir a Barbados, que pareciera, por supuesto, hoy lo más probable, hoy pareciera ser una especie, yo no sé si batalla final, pero si batalla esta, bueno, por fin, ¿quién desempata? Vamos a decir, ¿quién rompe con la inercia? ¿Cuál de los dos puede entonces construir un curso político? Bueno, que se puede decir, bueno, sí, tú vas ganando, cosa que ahorita no está ocurriendo porque hay una situación, vamos a decir, en que ninguno de los dos, bueno, avanza el espacio que estaba desarrollándose, que era Barbados, pues ese espacio ahorita no está, vamos a decir, pues se paralizó, se suspendió. Entonces creo que también los dos están, bueno, vamos a decir, cuál ofensiva, pues no puedo quedar atrás, porque hay que producir unos resultados que pueda alterar, vamos a decir, la inercia en que estamos. Yo te diría que en general es lo que veo el día de hoy. Estamos conversando con Ricardo Sucre Heredia, analista político. Ricardo, ciertamente esa es, digamos, la pregunta de fondo, si estamos en presencia del choque de trenes final o si estamos en presencia de amagos de posicionamiento para fortalecer las trincheras de cada uno de los negociadores de cara a una reconvocatoria de un escenario como Barbados. Ahora quisiera que esa reflexión nos la enmarcaras un poco en una primera reacción frente a los resultados electorales en Argentina. Yo comprendo, y por supuesto, no es que comprendo, sino que soy solidario de la preocupación y la alarma incluso que eso genera acá en Venezuela.
pero más allá de esa alarma que pudiera producirnos un resurgimiento del kirchnerismo en Argentina, yo creo que hay importantes enseñanzas para los venezolanos sobre cómo hacer viable un modelo de transición, cómo hacer sostenible un modelo de transición sin el peligro de recaídas como esta. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, sí, desde ese punto de vista, efectivamente, desde el punto de vista que tú lo planteas, Jesús, efectivamente, la Argentina, y bueno, en muchos casos, ¿no? Muchos casos, vamos a decir, pudieras tú decir el caso venezolano cuando se quiso instrumentar, vamos a decir, un programa tipo Consenso de Washington, que es más o menos la lógica que siguió Mauricio Macri, fue un programa muy Consenso de Washington, muy FMI, muy, vamos a decir, muy la lógica tradicional. Si no hay, por supuesto, si desde el punto de vista que tú planteas, por el caso argentino, sin yo pretender ser un experto en Argentina, pero Argentina, su política tiene mucha dinámica. El peronismo es todo un mundo, es todo movimiento, todo requeriría un análisis solo ese movimiento. Entonces, pero desde la perspectiva que tú lo planteas, efectivamente, si tú, y para Venezuela, por supuesto, tiene que ser, vamos a decir, una señal importante. ¿Qué sentido? Bueno, que tú no puedes, vamos a decir, no puedes llegar, si tú quieres una estabilidad, una caída, no diría caída de mensajito, pero sí tienes que compaginar bien tus ajustes económicos al mismo tiempo con los temas de inclusión. Es decir, el modelo más del centro, un modelo más, bueno, que te combine Estado-mercado, pero que pueda llevarlo bien, que pueda funcionar, que realmente sea eficiente. Salvo que tú tengas la opción de la mano dura, la famosa mano Pinochet, y bueno, la puedas enfocar en Venezuela, pero no sabemos si eso está planteado, no parece que está planteado, lo que pasa es que está planteado una situación más cercana a la que está viviendo Mauricio Macri. Yo pienso, vamos a decir, que él tomó unas medidas iniciales muy, si pudiéramos llamar, muy cortas y tradicionales. Creo que luego se dio cuenta, vamos a decir, de que eso creó como unos desajustes dentro de la misma sociedad argentina, las zonas, vamos a decir, más urbanas, son las zonas, bueno, que le fue mejor, o ciertas zonas que él desarrolló algunas iniciativas, la agricultura y la energía, que fue su bandera, pero ciertas zonas rurales, ciertas zonas, vamos a decir, también urbanas, pero de la provincia de Buenos Aires tampoco le fue bien. Entonces, bueno, efectivamente ahí los votos, pues, donde no fue bien, favorecieron al kirchnerismo o a la versión, o al peronismo, este frente articulado del peronismo, y donde bueno, además que inició alguna iniciativa, le fue bien, pero no fue un desarrollo conjunto, no sé, equilibrado, y creo que se da cuenta en sus 2 años de cierre, o ya 2 años de cierre, pero creo que, bueno, también, vamos a decir, creo que no fue muy rápido, muy eficiente, en particular un movimiento organizado como hizo la dupla Fernández-Kirchner. En fin, yo creo que hay unas razones aquí también políticas importantes, pero la lección global es, bueno, tienes que equilibrar bien lo que puede, las reformas, vamos a decir, más de mercado, más institucionales, más ortodoxas, con lo que puede ser un modelo de inclusión, con un modelo de equilibrio, lo podemos llamar de inclusión social, o de equilibrio social, o ir llevando un ajuste, y eso va a requerir muchísimos consensos. Fíjate que una de las editoriales interesantes que ha salido en la prensa argentina es la necesidad de que los dos grupos lleguen a consensos mínimos en el tema económico de cara a la elección de octubre, justamente para que ese país pueda tener una estabilidad y no comience una guerra entonces entre uno y otro. Así es. Ricardo, te agradezco vivamente que hayas tenido la delicadeza de atender nuestra llamada madrugadora, no solamente por lo que el madrugonazo implica, sino porque además debo decirlo a mi audiencia, compartirlo con mi audiencia, en circunstancias como esta, cuando se produce un anuncio en la noche del día anterior, o un resultado electoral y no hay tiempo suficiente para hacer un análisis más enjundioso, a veces es difícil obtener primeras respuestas que tengan ciertamente este calado y esta calidad. Muchísimas gracias, Ricardo. No, vale, a ti, Jesús, gracias a ti. Bueno, el que madruga, si Dios lo ayuda. Y sí, bueno, estaremos atentos a los acontecimientos y cualquier cosa a la orden. Seguro, sobre eso quisiera comprometerme y comprometerte al aire para una posterior conversación más en profundidad, una vez tengamos mayores elementos, una vez se haya producido la sesión de hoy de la IRRITA, Asamblea Nacional Constituyente, y empiecen a llegar más datos sobre el proceso argentino. Gracias, Ricardo. No, a ti, Jesús, gracias y buenos días.
Muchísimas gracias a Ricardo Sucre Heredia, comunicador social, analista político, consultor político y una voz ciertamente ponderada que nos orienta en estas primeras de cambio de este lunes 12 de agosto en relación a estos dos hechos que están concatenados. ¿Cuál es la lección o una de las lecciones posibles del proceso argentino? Bueno, que si no hay un suficiente piso político y social para el proceso de cambios, ese proceso de cambios es frágil, ese proceso de cambios es vulnerable a situaciones como esta. Por supuesto que yo lamento no solamente que haya un resultado desfavorable para el presidente Macri, sino además que ese resultado haya sido por más de 16 puntos. Un split realmente importante. Insisto, las elecciones son en octubre y de aquí a octubre pueden pasar muchas cosas. Es mucho más fácil para el centro político argentino y para la derecha argentina articular de aquí a octubre que para ese mundo variopinto y ciertamente convulso que es el peronismo. Pudieran ocurrir cosas muy importantes de aquí a octubre, pero en principio esta reflexión que nos sugiere Ricardo Sucre Heredia es muy valiosa para nosotros los venezolanos. Si nosotros queremos un proceso de reconstrucción nacional que sea sostenible, entonces ese proceso de reconstrucción nacional tiene que ser un proceso con el suficiente piso político y el suficiente piso social. Mientras haya conflicto, aquí no va a haber inversión. Y si no hay inversión, no hay construcción de calidad de vida. Y si no hay construcción de calidad de vida, seguiremos en esta situación en la que cualquier demagogo, cualquier populista de izquierda o de derecha pueda encantar a las mayorías y eventualmente generar una regresión. Muy interesante eso, mientras que hoy los actores políticos se aprestan a una nueva confrontación en el caso venezolano. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos a seguir, escarbando, ¿no? En parte de lo que estábamos compartiendo antes con Ricardo Sucre Heredia. Parece mentira, pero quienes tenemos algo de memoria recordamos que hace apenas 5 o 6 años en Argentina la situación de la calidad de vida era tremendamente precaria. La gente comía porque había ollas comunitarias en los barrios. Una situación de mucho malestar y que sobre eso entonces vino una gestión como la de Macri a intentar establecer los ajustes, pero al no haber el consenso político necesario, al no haber el piso social necesario, entonces el costo social de esos ajustes fueron cobrados precisamente a la gestión que intentó equilibrar las cargas, que intentó construir los equilibrios. Importante esto, porque en el caso venezolano hoy la situación es tremendamente delicada. La hambruna ya no es simplemente un adjetivo. La emergencia humanitaria compleja es un monstruo de 1000 cabezas. Y sin embargo, repito, si aquí se diera la posibilidad de una transición política que introdujera los elementos correctivos fundamentales, si ese proceso de corrección no tuviese
los soportes sociales y políticos necesarios, pudiese tener entonces los pies de barro y estar expuesto a procesos de regresión. Para tener una idea de cuán profunda es esta situación en estos momentos, tenemos en línea a Edison Arciniegas. Edison Arciniegas es sociólogo, es experto en los temas de planificación y desarrollo y es el vocero de la Asociación Civil Ciudadanía en Acción. Recientemente escuchamos un análisis estremecedor de esta ONG. Habrían ya casi 400 o más de 400 víctimas en el país por el consumo de bebidas adulteradas o de harinas supuestamente artesanales que no son artesanales, son piratas en realidad. A todo esto además se añade una alerta que se conoció el pasado viernes sobre unas cremas dentales falsas que tienen elementos de contaminación microbiológica. Edison, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es el panorama del consumo del venezolano en una situación como la que hoy estamos viviendo y sobre todo cuando se inicia este túnel de las sanciones económicas ya anunciadas por el gobierno norteamericano? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Fíjate, estamos ante el hecho que en Venezuela, no conforme con que tenemos aproximadamente 1/3 de los alimentos que requerimos para satisfacer las necesidades nutricionales y alimentarias de la población, ese tercio de alimentos que tenemos presenta cada vez mayores dudas sobre su inocuidad, es decir, sobre la garantía que esos alimentos no representan un riesgo para la vida y la salud de las personas. Nosotros hemos documentado 620 muertes entre julio de 2018 y julio de 2019 relacionadas a intoxicaciones y transmisiones de enfermedades por vías alimentarias directas. De esas muertes, 190 están relacionados al llamado a las llamadas bebidas alcohólicas artesanales y más de 300 están relacionadas a las bebidas, están relacionadas a las harinas. Es decir, los rubros están concentrando casi el 80% de esa mortalidad que nosotros hemos registrado. ¿A qué se debe esto? Se debe a que alertas como la que acaba de emitir el Instituto Rafael Rangel hace unos 4 días están llegando tardías y son exiguas. ¿Cuál ha sido la labor del Instituto de Higiene de los Alimentos, que es el responsable de garantizar la inocuidad de los alimentos que se expenden en el mercado venezolano? Pues simplemente ha sido negligente. Tenemos un crecimiento exorbitante del consumo de alimentos llamados artesanales, que no son artesanales por un simple hecho. Para ser alimento artesanal tiene que cumplirse con las normativas de calidad e inocuidad de los alimentos que establecen las normas COVENIG y que establece el Ministerio de Salud de Venezuela. Lamentablemente un producto que no cumpla con eso, por más que sea hecho a baja escala, no es un producto artesanal, sino que es un producto ilegal. Y es un producto ilegal porque significa un atentado contra la salud, porque una harina en la cual el maíz no tuvo garantía de cómo fue almacenado, una harina en la cual el maíz no se tuvo garantía de cómo fue procesado ni cómo fue envasado, es un riesgo potencial para la salud de la gente. Una transmisión de toxoplasmosis por vía de la harina puede significar un costo de atención de $300 para una harina que no llega ni $1 de costo. Estamos ante una sociedad que ha distorsionado sus esquemas en búsqueda de productos aparentemente más baratos. Lo propio está sucediendo con los licores, el caso del llamado cocuy, que el grueso de lo que tenemos en el mercado no es cocuy por un simple hecho. Venezuela no sembró suficientes plantas de agave para producir ese volumen de cocuy que está en el mercado. Lo que está en el mercado son licores de caña mal destilados en un buen porcentaje, que son macerados y mezclados con un porcentaje minoritario de cocuy vendidos al consumidor, con un tema de una altísima letalidad. Estamos hablando que en apenas 4 años Venezuela puede haber pasado de no más de 30 fallecimientos por bebidas alcohólicas a casi 200. Entonces estamos ante el hecho que en Venezuela el Estado dejó de cumplir con su responsabilidad de supervisar y de controlar la producción tanto de alimentos como de licores, y que eso se está traduciendo en un crecimiento exponenciado de las muertes generadas por estas intoxicaciones, y aún más que exponencial de las intoxicaciones y de las afectaciones sanitarias generadas por los alimentos. Esto viene a complicar entonces la situación humanitaria nacional. Estamos conversando con Edison Arciniegas, vocero de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción. Edison, permíteme
hacer un tanto más complejo el cuadro, ¿no? Porque cuando escuchamos lo que nos estás diciendo acerca de las harinas supuestamente artesanales y los licores adulterados, y haces la referencia a la alerta tardío oficial sobre el tema de las cremas dentales, evidentemente aquí hay un déficit de Estado, ¿no? Hay un actor que debería estar garantizando la inocuidad de los alimentos y no lo está haciendo. Pero por otra parte, ese mismo Estado está empujando a la informalidad, a lo que queda de la economía venezolana. El Estado está dolarizando los impuestos, incluso los impuestos municipales. Hay un alza de impuestos del orden del 15.000% en el caso de los pequeños comerciantes del municipio Libertador. Hoy el presidente de Conindustria refiere que se están cobrando impuestos dolarizados a industrias que no están produciendo nada en virtud de la situación que estamos viviendo. Entonces, sintetizo, existe toda esta situación de no vigilancia de este tipo de alimentos y de este tipo de bebidas, y por otro lado, el Estado empujando a la informalidad, es decir, a una situación de mayor vulnerabilidad en los controles a lo que queda de la economía. ¿Cuál es el panorama que eso permite entrever? Te preguntamos. Mira, dos cosas con respecto a las importaciones de esas cremas. El principal responsable de que esas cremas estén en el mercado es el propio Estado, porque esas cremas entraron por los puertos venezolanos. Eso quiere decir que los esquemas de control de las importaciones también han sido desmontados. Por otro lado, en efecto, estamos ante un Estado que parece estar jugando en contra de los intereses nacionales y sobre todo en contra del estómago y de la salubridad de los venezolanos. Entonces necesitamos que el Estado corrija su tendencia. Necesitamos que el Estado entienda que tiene que ser aliado del que produce, que tiene que ser aliado del que genera riqueza, que tiene que ser aliado del que genera bienestar y no por el contrario su enemigo. Necesitamos que el Estado entienda que un esquema, en un momento de contracción económica, no puede haber una política fiscal que pretenda sacar mayores ingresos de quien no los está generando. Y por el otro lado también necesitamos que el Estado restablezca su funcionamiento. Estamos hablando que este es un fenómeno de ruptura de la inocuidad de los alimentos que tiene más o menos del 2017, es decir, hasta 2017 funcionó el sistema. Hay que ver cómo hacemos para que vuelva a funcionar. Por otro lado, hay que decir una cosa muy en concreto. Lo peor que le puede pasar a Venezuela es el mantenimiento del estado de cosas actual. Y mantener el estado de cosas actual es debatirnos entre la continuidad de un modelo que no funciona y una pugnacidad que no resuelve los daños de ese modelo. Venezuela necesita sinderesis, Venezuela necesita cordura, y la recuperación de la cordura pasa porque en Venezuela se construye un nuevo esquema de convivencia en el cual los alimentos dejen de ser una herramienta de control, confrontación y aún más una herramienta de depauperización de la gente. Edison, luminoso eso que nos acabas de decir. Te agradezco obviamente que hayas atendido nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días. Muy buenos días, Chugo, siempre a tu orden. Edison Arciniegas, sociólogo, experto en planificación y desarrollo, vocero de la ONG Ciudadanía en Acción. Bueno, lo último que nos dice es ciertamente para reflexionar. Nos dice, aquí hay un modelo político que ha generado todo este desastre, pero hay también una conflictividad que no resuelve. Venezuela no puede seguirse manteniendo en esta situación entre estas dos aguas. Nos habla de más de 600 víctimas mortales por consumo de harinas piratas. No las voy a llamar artesanales, un producto artesanal es otra cosa que tiene otra dignidad, y bebidas adulteradas, lo cual nos habla, repito, de un Estado que no cumple con su trabajo, que no cumple con sus funciones al establecer los controles sanitarios respectivos, y por otro lado empuja a la informalidad, a lo que queda de la economía venezolana, es decir, termina generando un mayor agravamiento de ese mismo problema que es incapaz de controlar. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Caespor ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caespor.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caespor está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caespor, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Yo les confieso una preocupación que tengo, casi una frustración. Hace como 15 años que yo era uno de los pocos periodistas venezolanos que estaba insistiendo en el tema de lo que estaba pasando en las cárceles venezolanas. Y debo confesarlo, no solamente el gobierno era negligente, sino que además la opinión pública no se daba por enterada. La gente decía comúnmente algo así que, bueno, si están presos allí no es porque sean unos angelitos. Así que si se están matando, que se maten entre ellos. Eso era más o menos lo que decía la gente sobre el tema de las cárceles hace unos 15 años, quizás un poco más. Yo me desgañitaba diciendo, señores, todo el mundo es técnicamente inocente hasta que un juez no diga lo contrario. Y 7 de cada 10 reclusos en Venezuela jamás han visto a un juez, no han recibido una decisión judicial definitiva sobre su causa. Es decir, son técnicamente inocentes y sin embargo están allí mezclados con elementos de altísima peligrosidad. ¿Qué ocurrió? Bueno, que se generó el fenómeno de la planificación de las cárceles. El delito convirtió al sistema penitenciario venezolano no en un lugar de reclusión y de castigo o de regeneración, sino en los estados mayores del AMPA. Controlaron el sistema judicial y luego empezaron a controlar el resto del país, ayudados por la política oficial de las llamadas zonas de paz. Y ahora no es el problema de las cárceles, es el problema de toda Venezuela. Bueno, pongo este ejemplo porque yo tengo muchísimo tiempo diciendo también lo grave que es el tema de los parques nacionales. Cuando yo hablo del drama de Imparques, hay gente que piensa que estamos hablando simplemente del Parque del Este o de lo que ocurre en el zoológico de Caricuao. No, chicos, Imparques controla o debería controlar una superficie que es algo más del 20% del país. Y por cierto, el 20% más importante, donde están los nacientes de agua, donde hay reservas de la biodiversidad demasiado importantes y que hoy están en la mira de un gobierno irresponsable, de un sistema irresponsable que quiere acabar con lo que sea con tal de conseguir dólares. ¿Tú me entiendes? Por eso está el arco minero del Orinoco, el arco venenoso del Orinoco, por eso quieren destruir incluso poblaciones agrícolas del Táchira para hacer también allí procesos minero extractivos, y todo eso no lo pueden hacer con Imparques tal y como existe. Entonces lo están militarizando. De eso nos va a hablar en detalle la activista ecologista y dirigente sindical en Imparques, Marlene Sifontes. Marlene, ¿cómo es eso de que Imparques tiene ahora un Estado Mayor General? ¿De dónde está? O sea, ¿a quién se le ocurrió militarizar Imparques? Bueno, muy buenos días, Chu, y muchas gracias por la oportunidad y en verdad la relevancia que tiene el Instituto Nacional de Parques. Bueno, nosotros tenemos las alarmas encendidas desde el mismo momento en que Maduro anunció que él quería juramentar 10.000 bomberos forestales y 10.000 guardaparques, sobre todo por la cantidad tan grande, y porque en el instituto pues, tenemos 4 años
que los trabajadores no reciben uniformes, tenemos salarios de hambre, no tenemos equipo, y entonces no entendemos cómo había hecho ese anuncio si de verdad el instituto prácticamente, técnicamente, no tiene cómo funcionar. Entonces, bueno, vimos como el pasado primero se juramentaron una gran cantidad de guardaparques, pero con el agravante que el uniforme que le entregaron era el uniforme de la milicia, colocándole los logos del parque y del cuerpo civil de guardaparques, porque así es que se llama, cuerpo civil. Bueno, aunado a eso, a ese agravio que le hicieron a la figura emblemática del instituto, poniendo en riesgo, hay que decirlo, a nuestros guardaparques que están ubicados en frontera, que si se quiere lo que a ellos le ha garantizado su vida es ese venadito que representa el Instituto Nacional de Parques. Bueno, aunado a eso, el pasado jueves los trabajadores por redes sociales del Instituto Nacional de Parques y de sus principales autoridades nos enteramos que se creó un Estado Mayor, el Estado Mayor de Imparque, y tuvo su primer encuentro en el Hotel Alba Caracas. Los trabajadores desconocemos esa figura, somos unos trabajadores al servicio de los venezolanos y somos funcionarios civiles. En nada tenemos que ver con los militares, solo para la figura de guardería ambiental, donde el único cuerpo el único cuerpo armado que puede estar dentro de los parques nacionales es la Guardia Nacional, pero ahora vemos a cualquier cantidad de funcionarios en nuestras áreas. Entonces, este encuentro se dio el jueves y viernes, culminó el sábado, pero no es una figura que esté dentro de la estructura de Imparque, y entonces por eso nosotros alertamos de la militarización que se está pretendiendo llevar a cabo en el instituto, y queremos decir que desde el anuncio de Maduro el sindicato ha denunciado eso, no solo ante la comisión de la alta comisionada Bachelet, sino después cuando ella vino, y también lo ratificamos en la comisión de encuesta de la OIT, que vino y le hicimos un señalamiento que estábamos preocupados por la militarización que se estaba haciendo en Imparque. Recordemos que Imparque tiene presencia a nivel nacional, es un organismo que tiene sedes regionales en todos los estados, y de ahí la preocupación que nosotros tenemos, que se quiera militarizar a los trabajadores, a nuestra misión y los trabajadores de trayectoria, tanto guardaparques, personal técnico, rechaza esa militarización, y lo alertamos no solo por la grave situación de agresión que tienen nuestros parques, sino por la agresión que quieren hacerle a la figura civil que tiene el Instituto Nacional de Parques, y nuestro llamado a las organizaciones ambientalistas y al pueblo venezolano a que pongan sus ojos a lo que está pasando en nuestro instituto. Muchísimas gracias, Marlene. Era Marlene Cifontes, activista ambientalista y dirigente sindical en Imparques. Yo subrayo el llamado de Marlene a todas las organizaciones ambientalistas del país, también a las organizaciones de derechos humanos, porque este es un tema de derechos humanos. Repito, vamos a decirlo con absoluta claridad, señores, el agua no nace en los tubos, el agua nace en los ríos nacen en los bosques, y los bosques están en los parques nacionales, las áreas bajo régimen de administración especial y los monumentos naturales, que son las áreas que debieran estar protegidas por una institución llamada Imparques. ¿Qué es lo que ha ocurrido con Imparques? Bueno, que desgraciadamente la han tomado políticamente, y en vez de proteger nuestra biodiversidad, ha estado permitiendo, tolerando, alcahueteando agresiones a nuestros parques nacionales. ¿Para qué? Para que se produzcan desastres como el arco criminal del Orinoco, el arco minero del Orinoco, o se produzcan cosas brutales como la destrucción de zonas agrícolas en el Táchira para que unos sujetos estén allá explotando carbón o coltán. Todo eso está ocurriendo, pero además está la agresión a nuestros parques nacionales costeros para crear paraísos para enchufados. ¿Entiendes? Todo eso también está ocurriendo. Ahora, eso que ya era grave, ahora toma un nuevo cariz, el cariz de la militarización. Esto es muy delicado. Por un lado,
tenemos guardaparques en zonas de frontera. Esos guardaparques en zonas de fronteras están vivos porque precisamente los actores del conflicto que están allá saben que son un cuerpo civil y saben que son un cuerpo que no tiene nada que ver con la confrontación, ¿me entiendes? Pero ahora, al militarizar a Imparque y al darle a los guardaparques un uniforme de milicianos, entonces están exponiendo incluso la vida, es lo que está denunciando acá Marlene Sifontes, de esos servidores públicos. Y, repito, al colocar una estructura militar sobre una institución que además su nombre lo dice, es el Cuerpo Civil de Guardaparques. Ese es el nombre oficial de esa estructura. Estamos en presencia de la vulneración no solamente de una institución, sino de un servicio público fundamental. Ojo con esto porque, repito, se trata del patrimonio del país, se trata de su biodiversidad, se trata de evitar males mayores, no solamente para los venezolanos que hoy estamos acá, sino para las futuras generaciones. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe. Las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram @Tavo La Calda La Lagunita. La experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión para ahora escuchar un análisis sobre un hecho que a todos los que nos duele Venezuela y nos duele el deporte, ciertamente nos tiene preocupados y estremecidos. Es el resultado final de la participación de Venezuela en los Juegos Panamericanos. Vimos historias de valor, vimos historias de coraje, vimos el desempeño de algunos de nuestros héroes deportivos y vimos también la peor posición de Venezuela en el medallero en los últimos años. Tenemos en línea a Jesús Elorza. Jesús Elorza es profesor universitario en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, es licenciado en educación, es miembro de la Red Aragua en Red y es también dirigente y vocero de la ONG Gente del Deporte. Jesús, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Podrías compartir con nosotros el análisis que has hecho sobre los resultados de estos Juegos Panamericanos? Te escuchamos. Gracias Jesús por la oportunidad que me das de compartir contigo y con tu amplia audiencia nacional que tiene. En verdad, tal cual como tú lo has expresado, nuestros atletas dieron una muestra de gallardía y pundonor a participar con su participación en estos Juegos Panamericanos, pero participación que se caracterizó fundamentalmente por tener una dirigencia deportiva
Deportiva Nacional, a nivel del Ministerio del Deporte, a nivel del Instituto Nacional del Deporte y del Comité Olímpico Venezolano, que está caracterizada por ser unos funcionarios ineptos, desconocedores de la materia deportiva, y que fundamentalmente han utilizado durante estos 20 años esos puestos directivos para tratar de hacer haciendo el mayor despilfarro de los recursos presupuestarios para el deporte venezolano, inclusive hasta con acusaciones directas de enriquecimiento ilícito por parte de la gran mayoría de ellos. Entonces todo eso ha llevado a una situación de desastre en estos Juegos Deportivos Panamericanos, cuando ocupamos el puesto número 12. Eso significa, dentro de la tabla de posiciones, que hemos retrocedido en 4 puestos en relación a los puestos alcanzados anteriormente. Ahora, lo más grave y resaltante de ese retroceso es que países como Chile, Ecuador y Perú y República Dominicana nos superaron en esta edición. ¿Qué trae eso como consecuencia de no tomarse los correctivos necesarios con la urgencia del caso? Bueno, que en los próximos Juegos Bolivarianos estaremos destinados a discutir al último puesto con Panamá y Bolivia, porque ya todo el mundo está por encima de nosotros. Las estadísticas objetivas y veraces, al fin de cuentas, también nos demuestran que frente a nuestro competidor natural, que es Colombia, bueno, ahora resulta que Colombia nos triplicó en medallas de oro. 27 medallas contra 9 de Venezuela nada más. Entonces, bueno, eso nos demuestra fehacientemente, amigo Chugo, que para estas incompetentes autoridades deportivas que tenemos, resulta ser que lo prioritario es el desgaste y el desastre y el despilfarro de los dineros públicos, y no la atención científica, técnica y metodológica en la preparación de los atletas. Y eso lo hemos visto desde todos los inicios de este régimen, lo hemos visto con pruebas que son inocultables. La primera de ellas, la contratación de 10.000 entrenadores cubanos, con el falso argumento de que venían a hacer un diagnóstico del deporte venezolano para garantizarnos una proyección más positiva en el desarrollo deportivo. Y resulta que hasta el día de hoy no hemos conocido ni siquiera una línea de ese diagnóstico. Y esa contratación afectó y discriminó a los entrenadores venezolanos, puesto que a aquellos le pagaban en dólares y al venezolano le pagaban en bolívares devaluados. Hacia eso le suma hecho también resaltante en estos Juegos Panamericanos que hemos calificado de desastre panamericano. Allí tenemos el caso de la natación, con 5 disciplinas deportivas que son nado de aguas abiertas, nado sincronizado, saltos ornamentales y waterpolo. Resulta que en esas 5 disciplinas no logramos conseguir ni siquiera una medalla de bronce. Ahora, ¿cuál es la causa de eso? Bueno, que todas las piscinas de Venezuela en este momento se encuentran paradas porque no hay los químicos suficientes para hacer la limpieza permanente de esas aguas. Entonces volvemos a lo mismo. 49 instalaciones de atletismo con pistas sintéticas están totalmente deterioradas. El caso más emblemático de todo, el Estadio Nacional Brígido Iriarte, por lo menos allá en la ciudad de Caracas. Y si tú sigues contando, bueno, entonces caemos en fin de cuentas que para estos incompetentes e incapaces autoridades, lo más importante es estar solicitando eventos internacionales para hacerlos en el país con la finalidad de seguir con su proceso de enriquecimiento ilícito. Allí está la Copa América de Fútbol en el 2007, ahí está la solicitud de los Juegos Panamericanos para Ciudad Bolívar, y la última desfachatez que se les ocurrió, pedir los Juegos Bolivarianos para los Valles del Tuy, amigo Chugo, en donde no existe ninguna instalación deportiva acorde para la realización de esos juegos. Pero anunciaron con bombo y platillo una inversión de $100 millones para el año 2021.
Entonces, bueno, afortunadamente la Organización Deportiva Bolivariana cercenó y eliminó la realización de esos juegos y se lo dio ahora a Valledupar en la República de Colombia. Eso más o menos a grandes rasgos nos demuestra, amigo Chugo y queridos oyentes, que realmente estamos frente a la conducción del deporte de unas autoridades que, vuelvo a repetir hasta hacerme fastidioso, que son totalmente incompetentes y que solamente buscan manejar ilegalmente los recursos públicos que se le destinan al deporte venezolano. En este momento, eso pudiera ser todo un argumento para pedir la renuncia de esas autoridades. Sí, estoy de acuerdo con eso. Hay que solicitar la renuncia de esa dirigencia enquistada en el Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional de Deporte y el Comité Olímpico Venezolano. Pero ojo, también estemos al tanto que la renuncia por sí solo de esta parte de la dirigencia no traerá una solución definitiva a los problemas del deporte, puesto que esas vacantes serán llenadas por este mismo régimen usurpador de Maduro que lo tenemos en los actuales momentos. Entonces, queda evidente que una salida integral a la crisis del deporte venezolano pasa inexorablemente por un cambio inmediato de gobierno, un cambio de este régimen usurpador para poder tener una visión de futuro inmediata y a largo plazo en el deporte venezolano. Muchísimas gracias, tocayo. Era Jesús Elorza, directivo y vocero de la organización no gubernamental Gente del Deporte, dándonos esta visión dura, pero tremendamente realista. Nuestro homenaje a nuestros atletas, nuestro agradecimiento a Antonio Díaz, karateca, a Yulimar Rojas, nuestra estrella en salto largo, nuestro agradecimiento a Rubén Limardo, al campeón Limardo, que levantó su voz de protesta y denunció la terrible situación de los atletas. Y nuestra condena a todos esos sujetos que han hecho por una mina, son garimpeiros del deporte. Tenían que retirarse de las competencias porque no tenían ni siquiera con qué el traje necesario para asistir a las mismas, ¿no? Eso se vio en estos Juegos Panamericanos. Repito, Venezuela fue triplicada por Colombia, nuestro competidor natural, retrocede 4 puntos en el medallero, 4 puestos en el medallero, y esto es achacable a nuestros atletas. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.